La historia educativa latinoamericana, como plantea Onsenbach, no puede entenderse sin mirar el espejo europeo que intentamos imitar. Nuestros sistemas escolares fueron diseñados desde ideales ilustrados de orden y progreso, pero en contextos profundamente desiguales. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión educativa. Mi nombre es Marginis Ayala Rodríguez, licenciada en preescolar con énfasis en educación inicial. Y quienes habla, Buenaventura Ayala Rodríguez, licenciado en educación con una amplia experiencia en educación en contextos diversos. Hoy los invitamos a viajar a través del tiempo para comprender cómo los desarrollos históricos y pedagógicos han moldeado la educación que vivimos en nuestro entorno. Porque comprender el presente educativo implica mirar su historia, sus contradicciones y sus esperanzas. Este podcast es una invitación a pensar la educación entre la historia y la esperanza. Como señala Gabriela Onsenbach, 2004, los sistemas educativos en Iberoamérica nacieron en medio de procesos de formación de los estados nacionales. La escuela fue vista como un instrumento para construir ciudadanía, identidad y moral social. Sin embargo, esos modelos se inspiraron en estructuras europeas que poco correspondían a nuestras realidades sociales. La educación, más que un espacio de libertad, se convirtió en una herramienta de control y homogenización. Nuestros sistemas educativos son híbridos, producto de la imitación y de la resistencia. En el caso colombiano, Pérez e Idarraga, 2019, muestran que la historia educativa del país refleja sus desigualdades estructurales. Esto se debe principalmente a las diferencias sociales y contextos diferentes, Marginis, puesto que uno y el otro son muy distintos. Por supuesto, también a los territorios y a los accesos a los mismos. Cabe resaltar que durante la época colonial, la educación estuvo dominada por instituciones religiosas, como bien tenemos sabido, centradas en el adoctrinamiento moral. Con el paso del tiempo llegaron las reformas, las leyes, que prometían alguna modernización. Si bien es cierto, esas promesas no siempre se tradujeron en equidad ni en calidad. Aunque la cobertura aumentó, las brechas entre religiones, clases sociales y zonas rurales persisten. Esto que acabas de comentar es un punto crucial, ya que en aquellos tiempos quienes tenían el poder pues tenían la verdad absoluta. La educación colombiana ha avanzado en cantidad, pero no siempre en profundidad. La expansión del sistema no equivale a justicia educativa. Frente a estas herencias históricas, Maldonado, 2008, nos presenta el seguimiento de las pedagogías críticas como respuesta al desencanto con la escuela tradicional. Una escuela que había perdido su sentido humano y se había convertido en un mecanismo de obediencia y repetición. Inspiradas en Freire, Giorutz y Maclaren, las pedagogías críticas recuerdan que educar es un acto político y ético. Y de ahí podemos resaltar que los espacios educativos no han cambiado mucho en cuanto al pasado. Siguen siendo espacios ortodoxos, donde se limita la participación de los estudiantes y donde estamos utilizando las mismas estrategias que utilizaron nuestros antepasados, como por ejemplo
estar los estudiantes sentados en un pupitre y solamente escuchar y copiar lo que el maestro le indica. Buenaventura, es clave decir que el aula no es un espacio neutro. Allí se produce o se transforma la realidad. La acción crítica nace del desencanto, pero también de la esperanza. Claro, y esto puede llevar a crear seres humanos críticos, pensantes y ponentes de su propia opinión. El maestro crítico no es un simple transmisor de conocimiento, es un agente de cambio, un sujeto capaz de generar conciencia y promover la empatía a través del diálogo y la reflexión. Si miramos hacia atrás, vemos cómo cada época ha prometido la revolución educativa definitiva. Ayer, la escolarización masiva, luego la televisión educativa, hoy la digitación y la inteligencia artificial. Y aquí entramos a un punto clave en la historia, ya que tenemos estudiantes que nacieron en la era digital. Un plus que, si bien es cierto, puede afectar la atención, el pensamiento crítico, también puede brindar muchos aprendizajes, si se sabe utilizar. Pero como advierte Oxenbans, los cambios tecnológicos no resuelven los problemas históricos. El verdadero reto no es tener nuevas herramientas, sino transformar las estructuras que pueden o que producen desigualdad y silencian la voz crítica. Tal vez debemos preguntarnos, ¿seguimos educando para obedecer o estamos educando para pensar y transformar? La historia educativa no es un conjunto de fechas, sino un espejo que nos interpela. Oxenbans nos mostró las raíces europeas de nuestros sistemas. Pérez e Hidárraga nos recordaron las desigualdades que siguen marcando a Colombia. Y ni hablar de Maldonado, que nos enseñó que la pedagogía crítica es una oportunidad para construir una escuela más humana y emancipadora. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos hoy? Educar, como decía Freire, es un acto de amor y valentía. Amor por los otros y valentía para transformar lo que parece inamovible. Gracias por acompañarnos en este viaje entre la historia y la esperanza. Y saber que todo lo que hemos hablado o charlado en este podcast es una reflexión para llegar a una mejor educación. Hasta la próxima. A continuación, los dejo con un cortometraje llamado Padre de Anita.